Del Ayuntamiento de Linares con la dignificación, conservación y puesta en valor de un espacio tan sensible y simbólico como es nuestro cementerio municipal de San José. Durante años, este espacio ha soportado el paso del tiempo y con él un inevitable deterioro en algunas de sus estructuras más emblemáticas. La capilla del cementerio, en concreto, se encontraba en un estado muy deteriorado, lo que requería una actuación urgente y decidida. Hoy, gracias al trabajo coordinado del área de salud y consumo y al firme compromiso de este equipo de gobierno, damos respuesta a esa necesidad. Este proyecto de restauración se enmarca dentro de una línea de trabajo constante que venimos desarrollando para recuperar y mejorar todo el recinto funerario. Un esfuerzo que no es nuevo y que ya ha dado frutos visibles, como por ejemplo la reparación del muro del patio de San Diego, que nos la encontramos parcialmente destruido por el empuje de la arboleda silvestre de la parcela anexa. La restauración del monumento a los caídos en la Guerra Civil, recuperando su valor histórico. La reparación reciente de la solería del patio de Linarejo, acometida hace pocas fechas, o las actuaciones recientes en los tejados de las nicheras del cementerio de San Sebastián. Todas estas actuaciones responden a una visión integral del cuidado del patrimonio, respeto por la memoria y mejora del entorno para quienes visitan y honran a sus seres queridos. En esta ocasión abordamos la restauración de la capilla, con una inversión sobre unos 150.000 euros distribuidos en 3 fases de actuación. Fases que comenzarán de forma inmediata y que permitirán recuperar este edificio, no solo desde el punto de vista funcional y estructural, sino también desde el respeto a su valor histórico y simbólico. Además, podemos avanzar que ya se está comenzando a estudiar la restauración del muro perimetral del cementerio, así como del conjunto de nicheras del patio de Linarejo que presentan un notable deterioro. Proyectos que una vez más se impulsarán con una mirada puesta en el largo plazo, desde la responsabilidad institucional y el respeto a nuestra historia. Quiero agradecer el compromiso y trabajo continuo en el cementerio de su gerente, don José Manuel Rodríguez, quien hoy nos acompaña, quien va a tomar la palabra para poner en valor esta intervención, así como las últimas actuaciones llevadas a cabo para la mejora de nuestro recinto funerario. De igual modo, para ofrecer todos los detalles técnicos de esta intervención en la capilla, luego tomará la palabra Miguel Ángel Díaz Lorite, sentado a mi izquierda, arquitecto conservador del cementerio, a quien agradezco su dedicación y profesionalidad en este y otros muchos trabajos. Y, como no, muchas gracias a vosotros, medios de comunicación, por vuestra presencia y por ser de nuevo el altavoz que permite mantener informados a todos nuestros vecinos. Y añadir a esto que el cuadro que se encuentra en la capilla, como ha comentado el gerente, es un óleo sobre lienzo titulado La visión de Ezequiel. Queda fuera de este proyecto. Paralelamente se están haciendo gestiones para hacer un proyecto de restauración que va paralelo a este estudio, a este proyecto de restauración de la capilla. Estamos trabajando ya en ello de forma separada, pues dado la importancia patrimonial que tiene este cuadro. De forma inmediata se va a proceder al inicio de la obra de esta primera fase y la segunda fase queremos que empiece aproximadamente para los santos del año 2026. Sí. Yo aprovecho siempre para poner en valor lo que es un recinto tan importante como es el cementerio municipal de San José. Este cementerio es el segundo cementerio más antiguo de nuestra ciudad, data de los años 1880-1892 y bueno, está construido bajo un carácter neoclásico. Este recinto goza de protección municipal debido a su interés cultural y por su valor histórico y artístico está incluido en la Asociación de Cementerios Singulares de Europa. En su patio principal, patio de Linarejos, se ubica la capilla, siendo este el edificio de mayor relevancia, si bien su uso se ha relegado casi en exclusividad para la realización de misa de difuntos en la festividad de Todos los Santos. En su interior destaca el cuadro del pintor murciano don Manuel Arroyo y Lorenzo,
llamado La visión de Ezequiel. Todos los linarenses creo que saben de qué cuadro hablo. El cual hace alusión a la resurrección de los muertos, fechado en 1898. De esta pintura existe un boceto igual en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Han sido varias las peticiones de ciudadanos, asociaciones varias y de los propios párrocos de Linares para poner en valor esta capilla y poder ampliar su uso para la celebración de actos litúrgicos y despedidas familiares. Por todo esto, el Ayuntamiento de Linares nos convocó a la empresa gestora para que se iniciasen los estudios de rehabilitación de la capilla a través del arquitecto conservador del cementerio, don Miguel Ángel Díaz Lorite, el cual, pues a continuación, hará la exposición del proyecto. Yo voy a comentar, en principio, lo que va a consistir la primera fase de la rehabilitación. Es una rehabilitación de un edificio que tiene bastante más interés del que en principio podamos suponer y entonces hay que acometerlo en varias fases porque ahora veremos con el estudio de patologías que tiene, pues primero hay que consolidarlo para que no se prosiga el deterioro y después pasaríamos a una segunda fase de mejora interior y después una tercera que ya estaría más influida por terminaciones de tipo litúrgico en función de las necesidades propias para que esta capilla tenga el funcionamiento que se le va a requerir. Entonces, vamos a comentar un poco la situación. La situación, como veis, está en la cabecera, el fondo. Tenemos una portada de gran importancia. Yo creo que el patio de Linarejo es, desde luego, lo más simbólico que tiene Linares. La historia acumulada en ese patio, más reciente, desde que se hizo. Entonces tiene una fachada que es notablemente superior a la inmensa mayoría de los cementerios que podamos conocer de capitales de provincias o ciudades mucho mayores que Linares. El elemento central en el pasillo es la capilla, es el fondo, es la llegada. Y ahí tenemos una fachada de tipo, es neoclásico, correspondiente dentro de la etapa ecléctica que se desarrolla a partir de 1850, pero en Linares a partir de 1875, cuando empieza el título de ciudad, que precisamente ahora conmemoramos, ¿no?, el 150 aniversario. Pues entonces, dentro de esa etapa ecléctica, este edificio concreto se realiza con una fachada de estilo neoclásico, no es, bueno, con algunas variaciones que podrían ser casi de tipo manierista, ¿no? El caso es que tenemos una fachada que poca gente lo conoce. La envergadura de este edificio con esa fachada, si estuviera en cualquier otra parte de Linares, sería uno de los grandes monumentos a visitar y que actualmente pues, presenta pues, una serie de deficiencias. Vamos a verla. Los interiores, como vemos, pues bueno, son sobrios, excesivamente sobrios, quizás por algún deterioro que se ha ido acumulando en zona de paredes, por humedad capilar sobre todo. El edificio está exento y entonces y los patios laterales, pues hay uno que está ligeramente pavimentado y el otro está en tierra. Entonces consigue una acumulación se produce una acumulación de humedad en los muros perimetrales, que son los que llevan la estructura de este edificio, y que esta capilaridad se ve agravada en los efectos precisamente por el zócalo que se les puso. O sea, la humedad capilar no se puede tratar tapándola. En el momento que la tapamos, lo que hace es subir más, porque es un proceso de evaporación y nos encontramos que los deterioros pueden llegar a incrementarse. En esta primera, por ejemplo, llegamos a ver cómo se han caído todos los revocos directamente. Son acumulaciones de sales y demás. En las otras nos representan distintos tipos de problemas que nos aparecen, condensaciones de humedad, y especialmente en lo que es la zona de sacristía, digamos, donde ahí ya
el deterioro es palpable. Todo esto lo está provocando la humedad capilar. Después tenemos la cubierta. La cubierta es una cubierta sencilla de la época. La construcción es buena, incluso las escuadrillas de los palos, los maderos que hay ahí es importante, pero el tipo de construcción está realizado por el método de parilera. El parilera lo que significa es que es que se llaman pares, son los pares, los maderos que se colocan en pares y en hileras, por eso tiene ese nombre tan sencillo. ¿Cuál es el problema? Que esto, si no se tensa, no tiene tensores y demás, produce unos empujes en las paredes laterales que, al estar exentos, aquí se han manifestado de una manera particular. También podemos observar aquí como ya el movimiento de las tejas superiores y la deficiencia en la tablazón que la soporta, pues nos hace incluso que pase la luz. O sea, si pasa la luz puede pasar de todo. Quiere decir que va a entrar agua, va a incrementar el deterioro del tablazón y, por lo tanto, será necesario también actuar sobre este punto. Aquí tenemos precisamente el producto de esos empujes que realiza la cubierta superior, cómo nos van apareciendo una serie de grietas y fisuras en algún caso, pero en el caso más relevante podemos ver la fachada que está totalmente cortada, separada de los muros. Esto se debe a dos cuestiones. La fachada es de sillería, de gran calidad, por cierto, y después la otra zona, los muros perimetrales, son de mampostería. Eso es lo que viene a determinar el tamaño de la piedra que se usa, la calidad y la manera de colocarlo. La sillería, obviamente, es de mucha más calidad y se suele reservar para fachadas y elementos de ese tipo. Pero lo que sí se nos puede apreciar también es la grieta que se nos forma. En este caso no tenemos estas fisuras o estas grietas por deformación de cimentación, sino simplemente o solo en principio debido a los empujes. Las zonas laterales se van cediendo y se produce una tracción, una deformación de los muros perimetrales. La fachada, en cambio, sigue estable, aunque está separada de los muros laterales. Además de los problemas que nos encontramos por la cubierta, lo que tenemos es pues un deterioro no excesivo, por ejemplo, no es comparable con el deterioro que ha tenido el propio ayuntamiento, aunque es de una época aproximada, ¿no? La piedra aquí es bastante mejor calidad, pero se observa la acumulación de restos orgánicos debido a mucos, líquenes y sobre todo la parte superior por los efectos de normalmente aves y además las deposiciones que lo que realizan, se producen unos ácidos orgánicos que deterioran mucho la piedra. En este caso, dada la calidad, ese deterioro ha sido mínimo. No obstante, los líquenes lo que hacen es afean bastante esta fachada. Otro de los problemas que nos encontramos, que no será resuelto en esta primera fase, pero sí en la segunda, es la accesibilidad. Hay que tener en cuenta que todo el espacio público debe ser accesible, pero además, por la forma y el uso que se pretende, pues debemos de conseguir que esto sea totalmente accesible a cualquier persona. El patio de Linarejos lo es, y sería un contrasentido no hacer la capilla accesible al final. Entonces, pero esto corresponderá en alguna fase. En la fotografía lo que se ve más bien es el desnivel existente, que también
produce, cuando hay tormenta y demás, produce en algunos puntos una entrada indeseada de agua. Y bueno, esta capilla se ve que se restauró, se actuó sobre ella en una época de los años 60 aproximadamente, por el tipo de pavimento que tiene una calidad bastante reducida. Entonces ya pasamos a la propuesta. Esos son los puntos principales de problemas que no hemos encontrado. ¿Cómo está construida, por ejemplo, la cubierta? La cubierta desde fuera se ve, son tejas planas alicantinas que están muy sucias, llevan muchos líquenes y demás, pero no están especialmente deterioradas. Hay un número bastante bajo, precisamente porque se pudo actuar hace 20 y tantos años en la recuperación de muchas partes de ese tejado. No obstante, no se actuó sobre la tablazón. La tablazón es continua y después vemos la estructura en el inferior, el esquema de funcionamiento. Ese esquema el de panilera, y como veis no tiene tensores. Ese es el gran problema de este tipo de cubierta. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues se va a sustituir la tablazón, se van a actuar colocando tensores en la cubierta para evitar que se siga abriendo. Vamos a controlar los empujes, vamos a tensionar para que no afecten los muros laterales. Se sustituye la tablazón, que está totalmente perdida, se coloca una nueva tablazón y una mejora de aislamiento térmico también para que la funcionalidad y habitabilidad, la usabilidad del templo pues sea lo más adecuada posible en esta parte que actuamos. El tema de la humedad capilar, pues aquí siempre hay bastante debate porque lo que nos encontramos es una humedad del subsuelo, una humedad que nos viene del exterior y mucha agua que se acumula cuando azota en la pared, las tormentas o la lluvia intensa. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Pues lo que hacemos no es intentar drenar ni cosas así por el estilo, sino formar una barrera que se realiza con unos productos especiales mediante perforaciones de los muros, creando una barrera que evita la ascensión capilar del agua. El agua en sí no es un problema demasiado grave. La cuestión es que el agua de lluvia, el agua del subsuelo, lleva mucha... cuando se pasa por un suelo se realizan muchas disoluciones de sales. Estas sales disueltas son las que penetran, suben a una altura en función de la capacidad de evaporación de la pared, y esas son las que nos provocan el deterioro de los morteros. Por eso no aparecen que se caen los morteros. Si el mortero estuviera metido en agua no pasaría nada. Pero en el caso se van acumulando año tras año sales que lo que hacen es destruir los morteros. En este caso se ha optado por una solución que está comprobada en otros, multitud de edificios, que consiste en perforaciones y la inyección de unos productos especiales llevan una base de siliconada que permite la evaporación, pero no nos deja pasar el agua capilar. Esto sería en la primera fase. La actuación de fachada, pues esta es, primero, eliminar algunos elementos de instalaciones eléctricas antiguas que realmente no funcionan. Hay sobre todo un elemento, un campanil que no procede dentro de... Se ve que es una actuación también de los años 60 o similar. Entonces, la fachada, lo que se va a actuar es con una limpieza de proyección de hielo seco. El hielo seco está compuesto por CO2, es mucho menos agresivo que el chorro de agua, mucho menos agresivo que el chorreado de arena, que lo dejaría o marcado o lo dejaría absolutamente limpio, pero el CO2 tiene la particularidad de que en la proyección no moja la pared, no
se va aumentando la entrada de sales, sino todo lo contrario, y nos produce una limpieza que además es muy controlable. O sea, podemos estar tratando, como es, digamos, más delicado, es el tratamiento, se puede estar tratando la piedra hasta el nivel que queramos. No se va a dejar nueva, que podríamos hacerlo con un chorreado de arena, la fachada quedaría como hecha de reciente. No se trata de eso, una rehabilitación no se trata de hacer algo que quede tan nuevo. Hay que mantener, digamos, cierta solera, ciertos aspectos, pero desde luego eliminar los elementos negativos que sí influyen en esta fachada. Una vez con eso, la actuación esta de primera fase quedará terminada. Entonces tenemos humedad capilar, tratamiento en cubierta, con una regeneración completa de la cubierta, y después el tratamiento de fachada. En la fachada también se incluye las fachadas laterales, aunque ese tratamiento es menor, no tiene la importancia de esto, pero sí llevará también un tratamiento antihumedad, de manera que es un tipo de hidrófugo, lo hemos usado en varios edificios, no deja rastro exterior, o sea, no altera ningún tipo de color, y sí nos sirve para repeler el agua que pueda entrar, que por ejemplo uno de los grandes problemas que hemos visto en la sacristía, el exceso de humedad y demás. Esto sería la primera fase. En otra fase ya entraremos en precisamente la accesibilidad a un nuevo suelo, colocarle aislamiento e impermeabilización a la parte inferior, de manera que ese edificio se nos quede asegurado en cuanto a humedad y, si no climatizado, porque no podemos llegar a ese tipo de elementos, sí protegidos, tanto en comodidad, en eliminación de humedades. Hay que tener en cuenta que esto se usará, Dios mediante, en invierno o verano, pues hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas para que la estancia en el desarrollo del culto o de los procesos que se estimen oportunos llevar allí, pues sean los menos dañinos o lesivos para los asistentes. Por lo demás, ya la tercera fase, ya lo han comentado, esa tercera fase ya dependerá, entraremos ya a una fase de decoración, puesta en valor de lo que sería el altar, la zona del presbiterio, que ya depende de algunas actuaciones y conversaciones con los representantes que van a gestionar, que van a ejercer los actos religiosos en esta capilla.